Buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Último día laborable de la semana, viernes 6 de noviembre, Día de la Constitución de la República Dominicana. Buenos días, Licho. Buenos días, Gregory. Buenos días a todo el país, a todos los dominicanos que desde aquí del exterior nos sintonizan por esta gran red de comunicación que es Periodismo y Sociedad. Estamos hoy, como tú dices, 6 de noviembre. Es el día de la Constitución, de fundación de nuestra Constitución, en un acto que se celebró en San Cristóbal en la fecha de 1844. Es la consecuencia de varios actos que uno no puede dejar de resaltar. El primer acto fue la idea lúcida del luego patricio Juan Pablo Duarte, el joven que decidió sembrar la semilla de la independencia nacional en ese tiempo, o la separación del pueblo haitiano. Trajo las ideas del exterior, ideas libertarias de España, de Francia, y entonces ahí se fundó un grupo de jóvenes amigos que fue llamado la Trinitaria, porque se constituyó de 3 en 3, y cada uno de los 3 tenía el compromiso de multiplicarse por 2, por 3, o sea, por 3. Y entonces así se llamó la Trinitaria, que fue fundada el 16 de julio de 1838. Desde ahí comenzó entonces a constituirse un manifiesto de independencia. Hubo 3 que se pudieron elaborar. En 1843 se quiso proclamar, se quiso publicar el manifiesto más importante, pero fue el 27 de febrero que se dio el grito de libertad con aquel encuentro en la Puerta de la Misericordia con Mella, y luego entonces la proclama de Sánchez en la Puerta del Conde, hoy en el altar de la Patria. Pero luego esa proclama de Sánchez fue volteada, fue rebuscada, y apenas duró meses. Sánchez entonces se conformó la Junta Central Gubernativa, que tenía el mandato de elaborar la Constitución de la República, y ahí es que se reunieron entonces en San Cristóbal después de varios intentos. Aquí yo tengo los nombres de los primeros constituyentes, los que se reunieron el 6 de noviembre en San Cristóbal. Estuvo ahí el señor Manuel Abreu, Juan de Acosta, Juan Pablo Andújar, Julián Aponte, José de Jesús Ayala y García, Bernardo Secundino Aybar, Buenaventura Báez, quien luego fue presidente unas 2, 3, 4, 5 veces. Después estuvo José María Caminero, Manuel R. Castellano, Casimiro Cordero, Manuel Díaz, Juan Luis Franco Vidó, un guerrero poeta, Bernard González, Antonio Gutiérrez, Antonio Jiménez, Juan López, Vicente Mancebo, Juan María Medrano, José Mateo Perdomo, Antonio Ruiz, Juan Reynoso, Juan Rijo, Domingo de la Rocha, Andrés Sabozó, Fernando Salcedo, Facundo Santana, Juan Antonio de los Santos, Domingo Antonio Solano, Santiago Suero, José Tejera, Juan Napomuceno Ravelo, Manuel María Valencia, José Valverde y el señor Bobadilla. Estuvieron en esa, Tomás Bobadilla, estuvieron en esa contienda que fue durante varios días de discusión, finalmente proclamada la independencia. La Constitución tuvo una discrepancia, porque resulta que ya Santana
tenía fuerza militar en el poder, ya él encabezaba el gobierno, y aunque no era el presidente, porque el presidente de la Junta Gobernativa era Bobadilla, sin embargo, él logró imponer en la Constitución un artículo que fue aquel fatídico 210, que luego se convertiría en el 55 con un poco más de libertad, de apertura, pero que ese artículo 210 anulaba todos los capítulos de la Constitución porque le daba el poder absoluto al presidente de turno en ese tiempo, que lo era él. Entonces, ese artículo se convirtió después en el 55, donde el presidente tenía grandes poderes, amplios poderes en el gobierno, que no fue hasta que llegó Hipólito Mejía que ese artículo se derogó en esa parte. Sí, después mira, con esta explicación tan precisa, me queda solamente solicitarle, pedirle, llamarle a la conciencia a la juventud actual, a los padres actuales que están criando hijos, que traten por lo menos de que esa parte de lo que es la fundación, la creación de nuestra república, no quede como vacío en la formación intelectual de sus hijos. Mira cómo tú relatas ese episodio que solamente tuviste que asistirte de la lectura en los nombres de los constituyentes, imagínate, nadie podría memorizarlos, pero si nuestros hijos son imbuidos con ese criterio de lo que significó la creación de la República Dominicana, eso ayudaría mucho a crear una conciencia objetiva de lo que es la dominicanidad, que no debe perderse, al contrario, debe permanecer, debe fomentarse. Entonces exhorto a los padres de este momento tan moderno en todos los sentidos, que esa partecita cuiden de que sus hijos la tengan en conocimiento con criterio, porque verdaderamente, además de todo, fue una gesta, la nuestra, muy limpia, creada con un espíritu patriótico como pocas veces podría verse quizás en otra nación. Y cuando nos toca hablar de las heroínas, pues también, no solamente había hombres. Entonces es una parte muy hermosa, muy interesante de nuestro origen como República Dominicana. Y a partir de ahí, de la formación de nuestra república, también empezaron las vicisitudes, ese es tema para otro programa, vicisitudes que han llegado hasta nuestros días. Pero esa es nuestra gran República Dominicana. Sabes que hay que resaltar que todos los años el gobierno, el Estado, celebra el 6 de noviembre con actos diversos que debería, antes se hacía en todo el país, en todas las escuelas, se celebraba el propio día de la Constitución. Hoy eso ha sentido muchas variaciones en esa parte. Hoy vamos a San Cristóbal, como la mayor parte del tiempo, y va hoy el gobierno, el Estado, los poderes del Estado van a sesionar ahí. El Poder Ejecutivo. Y mira, voy a hacer... Dime. Ajá. Bueno, el Poder Ejecutivo tiene hoy su Consejo de Gobierno allí, va a sesionar desde la mañana, desde las 10 de la mañana. Se me ha frisado. Yo no sé si tú me escuchas. Bueno, entonces, el Poder Ejecutivo va a celebrar el Consejo de Gobierno, el Congreso va a celebrar sus sesiones y el Poder Judicial tiene una proclama solemne también allí a partir de las 4 de la tarde. Van a celebrar. Ya. Llegué, sí.
Oye, no, voy a tener que recurrir a la prestadora de servicio que yo utilizo porque desde ayer estoy teniendo inconvenientes. Bueno, les pido disculpas a los televidentes. Decía que iba a hacer una crítica en este momento al día de hoy, 6 de noviembre, una actitud que toman algunos políticos. Es usual ver muchos políticos, si hay periodos de campaña, en las actividades, por ejemplo, como las del día de hoy, se dirigen a San Cristóbal. Cuando es Día de la Altagracia, por igual, a Higüey, Día de las Mercedes a La Vega. Después que pasa el proceso electoral, no los vemos, no los vemos. Entonces, el pueblo no es tonto. Además, usted debe respetarse a usted mismo y no dar una apariencia que no siente, que no vive, porque esa es la única explicación, que nunca más se le vuelva a usted a ver en la Basílica de Higüey, que nunca más se le vuelva a ver en el Santo Cerro, ni en la cuna de la Constitución, un día como hoy, San Cristóbal. Entonces, los políticos, los que no sientan ese fervor patriótico o ese fervor religioso, aún estén en el poder o con un cargo, siendo diputados o senadores o alcaldes, no vayan, no vayan para que después, cuando no estén en el cargo, no se note su ausencia. Quería hacer esa observación. Bueno, el problema es que hay que enseñar la Constitución a todo el mundo para que todo el mundo la ame y entonces sí, elevar la conciencia de que haya que cumplirla y todos tengamos que cumplirlo. Sobre todo, la Constitución norma el mandato a las autoridades. Claro. Las autoridades deben siempre ceñirse a cada uno de los capítulos de esta. Y la ciudadanía debe estar empoderada de ella para que haga valer esa necesidad de que se cumpla la Constitución. De lo contrario, siempre va a ser un pedazo de papel, como dijo el presidente aquella vez. Exactamente. Y lo diría, y entonces hay que decir, tenía razón. Pero sería bueno entrevistar a Juan Pérez hoy. Juan Pérez, ¿y por qué usted hoy no está en San Cristóbal? Si usted tenía 12 años yendo todos los 6 de noviembre a San Cristóbal. ¿Y por qué usted no fue hoy? A ver qué responde Juan Pérez. Y Juana Pérez también, Sí, porque en porque las damas se aplica. Dicho, todos. tengo algo hermoso que mostrar a los televidentes. Máster, por favor, si coloca la fotografía que le envié, ahí podemos ver que en un gesto de identificación, las águilas cibaeñas, sabiendo que estamos en una etapa nada agradable, mundial ni local, pues han designado nada más y nada menos que a una gran dama, doctora en medicina, como madrina de las Águilas Cibaeñas para este periodo invernal de béisbol que inicia el día 15. La doctora Ronisi Dilly Sánchez Payano. Ronisi Diley Sánchez Payano. Honra a los médicos dominicanos siendo madrina de las Águilas Cibaeñas. Tremendo equipo. Es médico y es una honra que se le hace a los médicos, porque realmente es eh, un gesto, es el primero que debería ser imitado, no solo con ella, no solo con los médicos, sino con todos los que tienen que ver con la mejor calidad de vida. El año pasado, las Águilas de, de declararon madrina a una niña de condición especial. Sí. También la primera vez. Si las Águilas están haciendo hitos, están eh, trazando pauta en eso. Yo no soy aguilucho, pero les reconozco el gesto patriótico humano que eleva la dignidad de ese profesional de la medicina, como lo hizo el año pasado con los de condiciones especiales. Aquella vez fue la hija de un colega, un amigo, comunicador, Francisco Vázquez, que sirvió también por ser la hija de él para llamar mayor la atención, para tener mayor resonancia, porque era la hija de un comunicador y una persona bastante conocida que le ha dedicado mucho amor
todo el amor que un padre le pueda dar y falta más a una persona con esas condiciones. Bueno, pues estos dos gestos loables y por supuesto, como tú dices, ojalá los otros equipos también tengan similares actitudes para resaltar en momentos difíciles a personas que significan alicientes y ejemplos y motivación para servir a una causa. Y así como los médicos en esta situación de salud que hemos estado viviendo, las enfermeras, ahí están enfermeras y enfermeros, por supuesto, qué papel tan importante han hecho. Han sido la columna vertebral. Hay muchas columnas vertebrales en esta situación, pero los médicos, las enfermeras y enfermeros, qué trabajo tan vital han hecho en esta situación de salud que vive nuestro pueblo. Bueno, así es, así es. Tú sabes que escuché, volviendo a la Constitución, escuché una idea, un pronunciamiento de un grupo, pero sobre todo de el ministro de Educación, que fue un programa, creo, ayer o antes de ayer, que él estaba, que Educación tenía que encargarse de que en las escuelas la Constitución tuviera mayor difusión en la niñez. Yo recuerdo, yo recuerdo que para estos tiempos, cuando nosotros teníamos otro nivel educativo, otra metodología y otra enseñanza, se hacían concursos y se recitaban artículos y se hacían lo que llamaban careo en las escuelas sobre los artículos de la Constitución. Entonces, Sí. cada Y escenificaciones de episodios que eso, dieron origen a la Constitución. que hacían escenificaciones de episodios, se montaban obras de teatro en casi todas las escuelas. Habían grupos de teatro y en los sectores, las comunidades, se desarrollaba eso. Siempre aparecía una poetisa, aparecía una jovencita, Sí. un joven. Entonces, pero yo te digo porque esa experiencia, esa metodología de enseñanza de ese tiempo daba resultados extraordinarios. Eso no se borra con el tiempo. Correcto. Y cuando tú discutes, por ejemplo, ponían un grupo a discutir, dime qué dice la Constitución, digan sobre el territorio. Entonces había un grupo de 5 que se sentaba a estudiar lo que decía la Constitución sobre el territorio y se hacían careos entre ellos y después se hacían careos entre todos los estudiantes. Igual que dime lo que hablan de los derechos. Y entonces se hacía ese estudio. Y a más de uno le quedaba en el subconsciente el valor de la Constitución y le quedaba el contenido, parte del contenido de la Constitución. Eso no se está haciendo ahora y es parte de la deficiencia que tenemos en eso. A veces aparece alguien en las redes que dice, ¿qué tú crees de la Constitución? Y te dice cosas, pero no se hace eso en la escuela. Y me luce que el ministro actual como que piensa hacer eso. Yo pienso que también por una inducción, una instrucción del presidente de la República que está ceñido a cumplir su palabra de institucionalizar el país. Mira, Licho, es tan así la diferencia de, de método de enseñanza y se refleja algunas veces hasta en los artistas. La semana pasada, un artista urbano, en uno de los programas ahora que están de moda, de estos programas de estos jóvenes que son dueños de las redes, de YouTube, a él lo entrevistaban y le preguntaban que, a propósito de que qué opinaba de Salomé Ureña. Y él muy orondo, tiene el pelo verde, me parece. No, él tiene el pelo color rosado, imagínate tú, si es artista, un artistazo de lo... Y decía él que sí, que Salomé Ureña, que él estaba muy, muy orgulloso de Salomé Ureña, que sí, que él había oído hablar mucho de ella y que le gustaría conocerla
a ella, porque él se sentía orgulloso de ella. Dijo, bueno, le dice una muchacha que está ahí, va a ser difícil que la conozca. Dice, no, no, pero No, yo estoy en disposición de conocerla. Por Dios. mira, Por suerte se me olvidó el nombre, pero aún no lo hubiera mencionado el nombre del artista, pero tiene el pelo rosado, rosado, sí, rosado. mira, Imagínate. debo decirte que para elegir la constituyente, para elaborar la primera constitución, hubo una elección en cada provincia para elegir los constituyentes. El decreto del 16, del 21, déjame decirte, el 24 de julio, que fue que se dictó el decreto ley y que fue después aplicado en el 21 de septiembre, comenzó la asamblea, el 21 de septiembre en San Cristóbal. Entonces, aquí está la lista, yo voy a ver cómo la puedo hacer, pero está ahí en ese tiempo representantes, por ejemplo, Buenaventura Báez representaba a Asua, Andrés Rosón, Abaní, Antonio Jiménez Abánica, Abullá, Manuel González. Recuérdate que no existían ni que Monteplata, ni que No, no, nada de eso. Ajabón, tenía Manuel Díaz, José Valverde, Acotuí. En el Seibo estaba Juan Acosta y Julián Aponte. En Atomayor, Ruiz. Estaba de la Vega, Casimiro Cordero y Juan Reynoso. De las Caobas, que en ese tiempo no era una, No es la ahora caoba de aquí, ¿no? sí, de San José de Ocoa. Sí, bueno, sí, pero no las caobas de aquí del Distrito Nacional. No, 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 no. Eso Ya. era de San José de Ocoa, de San José de Ocoa. De los Llanos había uno, de las Matas de Farfán, estaba uno de Moca, de Monteplata, que representaba a Boyá en ese tiempo, también de Montecristi, estaba uno de Neiva, de Samaná, de San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San José de las Matas, San Juan, San Rafael. San Rafael es lo que es la provincia de Altagracia hoy. Sí, sí, sí. Entonces, estaba bueno de Santo Domingo, era que más habían de la capital, habían 4 ahí, y quien fue el presidente del Congreso, Manuel María Valencia, y de Santiago, habían también varios, y de Puerto Plata. Esa era la representación provincial o territorial de los constituyentes en ese tiempo. Esa idea que tú mencionabas hace un rato de la posibilidad de que la Constitución se trate con más énfasis en la docencia normal, en el pensum de los estudiantes dominicanos, ojalá se concrete porque la persona que tiene dentro de sí el criterio de que nuestra realización como república costó mucho y saber lo que eso costó, pues tiene la capacidad de hacer que el individuo tenga criterio para respeto de los valores patrios, respeto por nuestros patricios, por nuestra historia, amor a nuestra república, a nuestro país. Entonces, son cosas que deben estar específicamente aplicadas, bien aplicadas, para que no se dejen en el aire. Y eso ahora mismo está en el aire. Someramente se trata esa fecha de la Constitución de la República, de la formación de nuestra nacionalidad. Ojalá se concrete eso que mencionaste hace un rato. Correcto. Bueno, vamos a una pausa. Pausa. Y sociedad. Dicho, está bajando la positividad del COVID en la República Dominicana. Qué bueno que está bajando. Me preocupan todavía las aglomeraciones de personas, la locura de reunirse centenares de personas a beber, porque a eso es que se reúnen. Y usted ve, llega un carro de la policía y el juidero. Por favor, tengamos un poco de respeto y conciencia a nuestros familiares, porque si llegamos infectados a nuestra casa, lo vamos a infectar a todo el mundo.
pero a pesar de esa situación, el índice de positividad está bajando. En las últimas semanas está por debajo de 10. Qué bueno, y la idea es que se mantenga así y que continúe bajando. Sigo insistiendo que las autoridades tienen mucho que ver con eso. Bueno, mejor todavía, que sigan haciendo su trabajo. Que Sigo sigan haciendo su insistiendo trabajo. en que tiene que haber un, una drástica decisión de cuando estén esos grupos bebiendo en las calles, hay que cerrarle el negocio al que lo tiene abierto. Pero mira, es fácil impedir esas aglomeraciones. Sencillamente, no es desparpajándolos, como se dice, no es ahuyentándolos, no es diciéndole que se vayan, no, es no dejar que se instalen. Usted monta una vigilancia policial en esos lugares donde hay miles de personas usualmente reunidas antes de que llegue la hora de empezar a llegar y simplemente usted, todo el que vaya a estar ahí inadecuadamente lo devuelve y resuelto el problema. Hay que castigarlos. Pero en ese grupo que cuando hay 1000 corriendo no se agarra ninguno, no se detiene a ninguno. O sea, es un hecho Es que, no, consumado ya y el contagio está realizado, que se vaya a producir. es que tú no tienes que apresar a los que están ahí. Bueno, Cuando pues tú castigues al, al al, negocio. al negocio, Ah, bueno. ese negociante y otros verán que no pueden permitir eso. Es que tú no puedes agarrar 100 gente así. No, pero si tú castigas al dueño del negocio de manera drástica, él no volverá a permitir eso. Eso tú Bueno, puedes estar seguro. bueno, pues que empiecen a hacer eso, si eso luce que sí que puede funcionar. Pero por suerte está bajando el índice de contagios en República Dominicana del COVID-19. Qué bueno, qué bueno. Yo te oigo. Mira, las elecciones de Estados Unidos están otra vez, están difíciles. ¿Tú piensas que podría haber una definición hoy? Sí, Ah, bueno.
si el partido decide tal cosa, entonces ese senador, so pena de no tener que excluirse, tiene que cumplir ese mandato. Entonces, él condena que el Partido Revolucionario Moderno haya tomado la decisión de que él no fuera candidato. Que cuando tú entras a un partido, tú corres ese riesgo de que el partido tú no puedas ejercer todo lo que es y que el derecho constitucional. A ver, te dejan pasar, por al final la decisión política se toma y en la decisión política, si tú no estás incluido, te van a leer tu panegírico ahí, como le hicieron a Eddie Olivares, que él no estaba dentro de los lineamientos políticos del PRM, aunque él sea del PRM. Entonces, por eso fue excluido. Se lo excluyó de una manera en ninguno de los estamentos, de los espacios del proceso, él participó. Mira, Paul, continúa, sí, continúa. no, todo eso es parte es parte de estas realidades políticas que se viven, que son necesarias. Él no puede ser un miembro del partido en una parte y en otra no, que es lo Sí, que mucha gente quiere. sí, ciertamente. Este tema de la Junta Central Electoral copó lo que es el espectro político de la República Dominicana durante la presente semana, sin lugar a dudas. Diariamente, pues fue el centro de atención las expectativas que estaban creadas para la dilucidación de quiénes serían los miembros de la Junta Central Electoral y sobre todo el presidente. Y basado básicamente en esta situación de Eddie Olivares, hay que recordar que esto fue una promesa de campaña, la decisión de no tener una junta en que participaran miembros que pudiesen ser ligados a una entidad política. Esta fue una promesa de campaña, esto fue parte del compromiso que hizo el PRM y su candidato Luis Abinader al electorado dominicano. Como también fue parte, y ya hemos a un partido político. Eddie Olivares tiene todas las condiciones, eso es sabido, no hay que abundar sobre esto, para haber ocupado el cargo de miembro de la Junta Central Electoral y de presidente de la República y el PRM lo que han hecho es tener coherencia en el accionar. Ayer le preguntaban a Luis Abinader a la salida de una actividad oficial que qué opinaba de la nueva elección de los jueces y él dijo que eso era una muestra de que se fortalece la institucionalidad en la República Dominicana. Es algo nuevo, es algo novedoso y a la vez políticamente una jugada maestra, muy fina, muy inteligente por parte básicamente de Luis Abinader. Y lo digo por lo siguiente, recordamos que el PLD había dicho, vamos a buscar un consenso para el presupuesto de 2021. Estamos dispuestos a colaborar, vamos a buscar un consenso para la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral. El PRM miró para otro lado. ¿Por qué? Porque ya estaba protegido con su decisión de buscar institucionalidad en la decisión de esta nueva escogencia de miembros de la Junta Central Electoral. Y no están ahora el PRM no está a la defensiva de que incurrió en una falta política o que actuó arbitrariamente.
al no escoger o permitir consensuar con el PLD. Decidió que fueran los miembros del Senado que se limitaran a no ser una persona identificada políticamente. Claro, claro, hay la presunción y, y se nota que hubo cierta participación en buscar a Román Jaques. Ayer Roberto Rosario, tu amigo, no en modo alguno, como se dice, a Román Jaques. Al contrario, el presidente Abinader se nos acercó y nos dijo que y al nosotros manifestarle esto al presidente Abinader, pues entonces se procedió, dijimos que sí, que no teníamos objeción, pero fue él que se acercó a nosotros diciéndonos que había ocurrido este hecho. En fin, sale ganador para mí. También querían los empresarios y la iglesia también querían a Eddie. Sí, pero el vaso comunicante llegó rápido por el otro lado. Tú Para eras mí en más esta ligero. situación ganó la coherencia que ha mostrado hasta ahora en la mayoría de sus actuaciones el presidente Abinader, y también, debo decirlo, porque es lo que razono, queda con buena imagen hacia afuera el doctor Leonel Fernández, porque verdaderamente queda la impresión de que Jaques fue designado por Leonel Fernández. Bueno, uno no dice que sea así, pero realmente lo que implica, lo que implica es que hay una coincidencia en algunos perfiles, en algunos criterios. Eso es una otra cosa que hay que ver. En la campaña, tú dijiste que eso se vendió, o sea, la venta de la campaña de instituciones árbitros independientes. Eso lo asumió cada PRMI en la campaña. Que si tú asumías en la campaña que Luis iba a realizar, a construir un puente en el río Sama, y tú lo asumiste, y nunca dijiste que no, y asumiste que iba a sanear la institución pública y que iba a fortalecer la institucionalidad, y que parte de ese fortalecimiento era la de tú llevar personas independientes a cada institución. Y tú no dijiste nada, sino que lo asumiste. Entonces tú también estabas aceptando eso. Y cuando planteas algo contrario a eso, tú estás desdiciendo en esa parte. Bueno, no lo hiciera por ruido, por no crear ruido, por no ser disonante en el proceso, pero se asumió eso. Entonces, eso es para los que estaban cuestionando un poco la aplicación del partido, porque si es cierto, si es cierto que lo ha hecho el presidente, ha aceptado eso y lo ha reconocido y lo ha asumido como tal, pero el presidente es uno de los líderes principales de ese partido y es el presidente de la República que tiene el mayor compromiso y la mayor responsabilidad de cumplir lo que prometió. Y entonces, en base a eso, cualquier a esa parte, como que no luce. Yo no estoy diciendo que sea correcto, no. Yo lo que estoy diciendo es que si tú lo aceptaste en el periodo, tú tenías que hacer eso. Y nosotros nos hartamos de decir que queríamos junta independiente, que queríamos Sí. Procurador independiente, jueces independientes, entonces Cámara de Cuentas independientes. Entonces, todo eso uno tiene que asumirlo dentro de ese marco, en esa parte. De la rueda de prensa que Eddie Olivares iba a realizar para no adelantarme a los hechos, y como veía una situación tan cargada, preferí no mencionarlo y me equivoqué en mi pensar.
yo había pensado y me hubiese gustado que en la rueda de prensa que dio Eddie era en la primera parte en el mismo tenor. Agradecía a la prensa, lamentaba que no fuera escogido, pero que él se ceñía a la decisión de su partido. Pienso que políticamente debió hacer eso, aunque por dentro, cuando terminara su rueda de prensa, saliera a llorar en su oficina de impotencia, quizás de dolor, porque él sabe que él puede hacer un papel. Yo lo creo. Me hubiera gustado que lo hubieran designado, pero había un compromiso de accionar en un esquema que está adornado con una palabra que se llama cambio, y dentro del cambio que promete la Central y Procuraduría General de la República, no ligada políticamente a ningún sector. Entonces, Eddie lo que hace es una rueda de prensa y hay unos términos que no voy a mencionar muy fuertes hacia el presidente de la República, hacia el Poder Ejecutivo. Pienso que su inteligencia no debió permitirle esgrimir estos alegatos, porque estaba anunciado, es lo que tú mencionas. Las reglas de juego se conocían. Claro, como hay una costumbre distinta, no se esperaba quizás que al final de cuentas, porque tenía sentido y hasta se podía justificar que a él se designara por su capacidad, por su bonomía, por su rectitud, por la prueba de que ha sido un funcionario público eficiente, tanto en la Junta Central Electoral como en el área del Ministerio Público, en la provincia de Santo Domingo. Entonces, pero no, la realidad es la realidad. Y sí pienso ahora que habría que ver cómo él recompone su, su estatura política, su nivel político dentro del Partido Revolucionario Moderno después de estas imputaciones que le hace al presidente Abinader. Y No, repito, pero Eddie es, ¿eh? no, Hay pero unos términos muy fuertes, no sé si tú los viste o los escuchaste, yo lo escuché. Hay términos fuertes, no los voy a mencionar. Entonces, eh, Eddie es una ficha valiosa política y humanamente. Ojalá haya una recomposición, pero verdaderamente ahora la situación no creo que haya sido la más favorable después de esa rueda de prensa políticamente hablando e internamente hablando en su partido. mira, a propósito del presidente, tú sabes que el presidente Hipólito Mejía expresó su preocupación por el ritmo de trabajo que lleva el presidente Abinader. Eh, Tengo informes que el presidente trabaja hasta la 1 a las 2 de la mañana y tengo informes, su información es confidencial, que a veces hasta amanece en el palacio. Entonces, eh, eh, a Hipólito le preocupa la carga de estrés que se obtiene cuando tú tienes un cargo de ese nivel, cuando tienes responsabilidades tan fuertes, a pesar de que tú tengas programado hacerlo y tú no duermes y tú no descanses, tú no cojas un día para ti. Entonces, como que eso le está realmente preocupando al presidente Hipólito Mejía. Además de que el presidente le dice, bueno, yo me acuesto siempre a la 1 y me levanto a las 7. Sí, pero no con la carga de estrés que tú tienes. Claro. No todo lo que te da desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, que es resolver problemas. Y te llegan 5 problemas por cada uno que tú puedes resolver. Se llevan 5. Entonces él tiene el partido encima, tiene el gobierno. Dentro del gobierno tiene todas las políticas y todo su plan. Dicho el país. El país entero. Entonces eso. Nosotros queremos resolverlo todo a través del gobierno. Es real eso. Esa preocupación no deja de tener asidero. El día que yo vi el programa de Alicia Ortega, donde el presidente hablaba de su ritmo de trabajo, de su horario de trabajo, y la muestra, Alicia Ortega llegó a su casa antes de las 7 de la mañana y lo despidió a la 1. Cuando yo vi ese programa, le dije a mi esposa, mira, me preocupa
me preocupa el ritmo que tiene Luis Abinader de trabajo. Ese hombre no descansa, palabras textuales. Ayer cuando vi eso en la prensa que dijo don Hipólito, yo dije, bueno, pues no, se ve que es un consenso en muchas personas esta observación. No hay organismo humano que aguante un ritmo de trabajo de, de esa magnitud. Él decía en la entrevista a Abinader que en el sector privado él estaba acostumbrado a eso, pero tú lo acabas de mencionar, no es lo mismo, no es lo mismo tener el estrés de sus empresas que tener el estrés del país. Entonces, yo decía en el programa hace unas 3 semanas que los presidentes nuestros no, no toman vacaciones, trabajan los 7 días de la semana, todos los días del año. No hay un presidente nuestro que deje de trabajar un día. Danilo Medina se iba todos los domingos a sus visitas en el interior del país. Bueno, si no es domingo, cójase mediodía de la semana, aunque sea, pero no. Y sí, ojalá que el presidente Abinader pues modifique, morigere un poco esa carga de trabajo, esa carga de estrés, que es lo principal, para beneficio de él, de su familia y de los dominicanos, porque él es el presidente nuestro. Correcto, correcto. Y debe ser. Y no Ganamos solamente, 8. perdón, y no solamente el presidente, muchos funcionarios, muchos tienen un ritmo parecido de trabajo. Muchos, muchos, Hasta en muchos. relaciones públicas en algunos sitios, Sí, hay muchos comunicación. departamentos y muchos ministerios que están trabajando 12, 14 horas. Eso Eso es un riesgo. es un riesgo también. En Algunos 4 años hay que ver cómo llega el cuerpo, cómo llega la psiquis y si valió la pena, porque después la familia es la que sufre. no, y la salud sufre mucho. Sí, sobre todo. Mira, yo creo que Acabamos. Sí. acabamos. Felicidades a todos los que nos han sintonizado. Hemos tenido una audiencia amplia, récord, participativa. Ah, qué Wilfrid Francisco Lora no está con nosotros. Henry Mejía Matos está con nosotros. Y hay un gran grupo de personas que nos están sintonizando siempre. Franklin Marte, Elizarda Ramírez, Julio Casado Arias, Giovanna Núñez, Brea, todos del exterior. Nos veremos mañana. el lunes. El Bueno, lunes. habrá que ver. El lunes es día no laborable. El toque de El lunes. queda comienza a las 7 de la noche. El lunes, tenganlo pendiente. El martes nos vemos. Dios mediante. Bye, bye. Okay.